tu propia realidad cuántica o espiritual. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han encontrado un eco en tu interior, siéntete profundamente afortunado o afortunada, porque no todos los seres que transitan esta experiencia tridimensional acceden a esta comprensión en una sola vida. Aquí comienza el verdadero giro de poder, el momento en que una conciencia, aún habitando su avatar físico, decide dejar de ser un seguidor pasivo de realidades heredadas y se convierte en el arquitecto consciente de su propio destino cuántico y espiritual. Así como el creyente religioso, a través de décadas de fe, visualización, miedo o devoción, ha densificado un cielo o un infierno literal en el campo cuántico, lugares vibracionales que lo atraerán naturalmente al abandonar el cuerpo, tú posees el mismo mecanismo, pero ahora activado de forma deliberada y soberana. El proceso inicia con un mecanismo en reversa, una desconstrucción consciente que resulta tan liberadora como transformadora. Si tu conciencia actual no desea dirigirse hacia esas realidades religiosas preexistentes, ya sea porque no desea someterse a sus extensos requisitos morales, rituales o dogmas, o simplemente porque su esencia anhela una expresión más personal y alineada con su singularidad, el primer paso consiste en dejar de proyectar energía hacia ellas. Esto significa retirar deliberadamente la atención, la visualización y la carga emocional que hasta ahora las alimentaba. Ya no nutrir con el pensamiento repetitivo esas imágenes de juicios finales, paraísos ajenos o abismos de castigo. Ya no reforzar con el miedo la esperanza condicionada a esas estructuras colectivas. Sin embargo, como bien comprenderás, simplemente dejar de alimentarlas no es suficiente. La liberación verdadera exige un paso más profundo y radical. Reconocer, en lo más íntimo de tu ser, que tú eres la conciencia creadora primaria, la fuente misma desde la cual emergen todas las formas. No estás atada ni sujeta a ninguna realidad cuántica o espiritual preexistente, por antigua, poderosa o colectiva que sea. Esas estructuras solo tienen poder sobre ti en la medida en que tú les otorgues autoridad mediante tu creencia y tu atención sostenida. Este proceso de liberación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, persistencia y honestidad interna. Dependiendo de la habilidad nata de cada conciencia, de su madurez vibracional y de cuán profundamente arraigadas estén las programaciones religiosas o culturales, puede tomar meses, años o incluso varias encarnaciones. Pero cada paso hacia la comprensión disuelve cadenas invisibles y expande tu campo energético. Una vez que la liberación se ha consolidado, cuando sientes en tu núcleo que ninguna deidad, ningún dogma ni ninguna realidad heredada te define ni te limita, surge la claridad cristalina para comenzar a crear tu propia realidad cuántica o espiritual. Esta no es una fantasía etérea ni un simple ejercicio mental. Es la construcción literal de un lugar, un dominio vibracional, un hogar dimensional en el plano espiritual al que tu conciencia se dirigirá de forma natural y gozosa cuando abandone su avatar físico. Tú decides sus características conforme a tu forma de ser más auténtica. Puede ser un reino de luz infinita y creación instantánea, un paraíso de naturaleza viva donde los pensamientos se materializan al instante, un espacio de exploración cósmica entre estrellas y dimensiones, un oasis de paz profunda junto a seres afines, o cualquier combinación única que resuene con tu alma. Lo importante es que esta realidad sea construida con intención pura, emoción elevada y visualización repetida y vívida. Mientras aún caminas en este mundo tridimensional, tu tarea diaria consiste en mantener, sostener y nutrir esa creación con fe inquebrantable. Cada mañana, cada noche, en momentos de quietud, regresas mental y emocionalmente a ese lugar que estás edificando. Lo sientes, lo vives, lo habitas en tu imaginación con tal intensidad que la línea entre lo imaginado y lo real en el campo cuántico comienza a disolverse. Esa realidad se fortalece, se densifica y genera un campo magnético que empieza a influir incluso en tu experiencia física actual, atrayendo sincronías, personas, oportunidades y estados de ser que reflejan su esencia. Existe, además, una ayuda adicional extraordinariamente fiable y milenaria que potencia de manera notable el sostenimiento de esta realidad espiritual creada. Plasmarla mediante la escritura con tinta sobre papel.
No subestimes el poder ancestral de esta herramienta. ¿Por qué crees que las realidades espirituales de las grandes religiones, cielos, paraísos, Tuat, Valaya o reinos de Devas, han perdurado con tal fuerza a través de los milenios? Precisamente porque fueron codificadas en libros sagrados, pergaminos, tablillas y manuscritos que miles y millones de personas leyeron, repitieron, estudiaron y cargaron emocionalmente. La palabra escrita actúa como un ancla en el campo cuántico. Fija la intención, la hace tangible, la multiplica cada vez que la lees o la revisas. Dedica un cuaderno especial, un libro de mi realidad cuántica, y escribe con detalle vívido, en presente y con emoción, cómo es tu dominio espiritual. Los paisajes, las sensaciones, los colores, las experiencias, las leyes que lo rigen, los seres que lo habitan y cómo te sientes al estar allí. Relee estas páginas frecuentemente, modifícalas cuando tu visión se expanda, imbúyelas de tu energía vital. Cada trazo de tinta es un acto de creación que refuerza la estructura en el plano no físico. Con el tiempo, esta práctica no solo solidifica tu destino post-mortem, sino que trae fragmentos de ese paraíso personal a tu vida cotidiana, manifestando paz, claridad, abundancia y un sentido profundo de soberanía. De esta manera, la conciencia despierta deja de ser una viajera pasiva entre realidades impuestas y se transforma en la diosa o dios de su propio universo. Tú ya no heredas el cielo de otros, tú lo creas. Y en esa creación reside la verdadera libertad espiritual. El texto nos conduce hacia una emancipación espiritual profunda y liberadora, donde la comprensión de la creación cuántica deja de ser un fenómeno colectivo heredado de las tradiciones religiosas para convertirse en un acto soberano, íntimo y deliberado de cada conciencia despierta. Al reconocer que las realidades del cielo, el paraíso o el nirvana no son más que construcciones densificadas por la fe sostenida de millones a lo largo de los siglos, se abre la posibilidad de revertir ese mismo mecanismo en beneficio propio. Dejar de alimentar con atención, miedo o esperanza a aquellas estructuras que ya no resuenan con nuestra esencia singular, y emprender un camino de desconstrucción consciente que disuelve ataduras dogmáticas, rituales impuestos y temores heredados. Esta liberación no es un rechazo superficial de lo espiritual, sino una maduración vibracional que devuelve al individuo su rol primordial como fuente creadora, permitiéndole comprender que ninguna deidad, ningún dogma ni ninguna cosmología preexistente posee poder real sobre él, salvo aquel que voluntariamente se le otorga mediante la creencia sostenida. Una vez liberada de esas influencias externas, la conciencia se eleva a su máxima expresión creativa, iniciando la edificación literal de su propia realidad cuántica o espiritual. Un dominio vibracional único, diseñado conforme a sus anhelos más auténticos, donde los paisajes, las leyes dimensionales, las sensaciones y las experiencias se moldean con intención pura, emoción elevada y visualización repetida. Este no es un mero ejercicio de imaginación, sino un proceso de densificación real en el campo cuántico, donde cada pensamiento enfocado, cada sentimiento de gozo anticipado y cada retorno mental a ese espacio sagrado personal fortalece una estructura que atraerá naturalmente a la conciencia una vez completada la transición física. Lo fascinante radica en cómo esta creación personal no solo define el destino post-mortem, sino que impregna y transforma la experiencia tridimensional actual, atrayendo sincronicidades, abundancia, paz interior y conexiones armónicas que reflejan la vibración de ese paraíso autoinstituido. De este modo, la vida cotidiana se convierte en un laboratorio constante de manifestación, donde el arquitecto consciente aprende a habitar fragmentos de su reino espiritual mientras aún camina sobre la tierra. El texto resalta además una herramienta ancestral de inmenso poder: la escritura consciente y dedicada en un libro de mi realidad cuántica, práctica que ancla la visión en el plano material y la multiplica en el no físico con cada lectura, cada corrección y cada inyección de energía vital.
Así como los libros sagrados han sostenido durante milenios las realidades colectivas de religiones enteras, este cuaderno personal actúa como un pergamino vivo que fija, densifica y eterniza la propia cosmogonía, convirtiendo la palabra escrita en un puente poderoso entre la intención y su manifestación plena. Esta práctica no solo acelera la consolidación del dominio espiritual deseado, sino que genera un profundo sentido de soberanía y empoderamiento, recordándonos que somos, en esencia, dioses olvidados que ahora despiertan para reclamar su capacidad creadora ilimitada. Esta visión culmina en una transformación radical de la identidad espiritual. La conciencia deja de ser una viajera pasiva entre realidades impuestas por otros para convertirse en la diosa o el dios de su propio universo, creando con libertad absoluta un hogar dimensional que refleja su singularidad más pura. Tú ya no heredas cielos ajenos ni te sometes a juicios externos. Tú diseñas el tuyo, lo nutres diariamente y lo habitas con anticipación gozosa, sabiendo que la muerte no será un salto hacia lo desconocido, sino un regreso natural al espacio que tú mismo has edificado con amor, intención y maestría. Esta comprensión representa el verdadero giro de poder en la evolución humana. El paso de la devoción heredada a la creación consciente, de la sumisión a la soberanía, y del miedo a la infinitud. Al abrazar esta verdad, no solo aseguramos un tránsito armónico y gozoso más allá del velo físico, sino que elevamos nuestra existencia presente hacia dimensiones de mayor luz, creatividad y plenitud, recordándonos que el universo entero es un lienzo obediente a la mano del Creador que cada uno de nosotros lleva en su interior.